El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta propia del nacimiento de San Juan Bautista. Una fiesta que tiene sentido en lo que eran la mentalidad antigua, romana, donde no celebramos como se celebra normalmente la muerte, o sea, el nacimiento al cielo, sino aquí el nacimiento en la tierra de Juan. Y se hace en esta fecha, y se hace de una forma especial en esta fecha. En la mentalidad antigua se llega a una conclusión un poco así, que vendría a ser: ¿cuándo empieza la creación? Empieza el primer día del año. Bueno, pues la nueva creación, que es Cristo, también nacerá el primer día del año. Será concebido el primer día del año. Así que la Navidad a los 9 meses del primer día del año. Si el primer día del año era en primavera, hacia el 25 de marzo empezaba el año romano, pues Navidad el 25 de diciembre. Y 6 meses antes, sabemos que hay esos 6 meses de diferencia, pues 6 meses antes nacerá Juan Bautista, pues hacia el 24 de junio, que es ahora. Y en esta fiesta, y hoy celebramos así esta fiesta de el nacimiento. Un nacimiento que es extraño, nace ya como un milagro de una mujer y un hombre ya viejos, nos dice que ya no podían tener hijos. Y sin embargo Dios les da un hijo. Tantos casos se recuerdan del Antiguo Testamento donde eso también pasa. Dios actúa como quiere y hace lo que quiere. Pero aquí hay una insistencia en el Evangelio de hoy. Se ha de llamar Juan. Y no querían ponerle Juan, le quieren poner Zacarías, los parientes. Y la mujer insistiendo que se ha de llamar Juan. Una insistencia exagerada, dirían algunos. Y preguntan al padre por señas. Recordemos que el padre se había quedado sordo y mudo. O mejor, mudo y sordo, las dos cosas a la vez, pero primero mudo y también sordo. Se le han de preguntar por señas: ¿cómo se queréis que se llame? Se ha de llamar Juan. Y uno al final dice: ¿pero por qué esta insistencia en Juan? Y en el fondo nos lo dice el mismo Evangelio al principio. Empieza así el Evangelio de hoy. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio luz a su hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. Bueno, Juan quiere decir eso. Dios es misericordioso, Dios hace misericordia. Entonces Juan es la misericordia de Dios hacia nosotros.
no solo hacia Zacarías e Isabel. No es la misericordia que Dios tiene con este matrimonio que empieza a ser anciano, sino es la misericordia, en el fondo, hacia toda la humanidad, donde a partir de Juan empieza el anuncio de aquel que ha de ser el Salvador del mundo. Juan siendo, sí, el último profeta del Antiguo Testamento, pero el que desde la fe hace pasar el Antiguo Testamento al Nuevo en Cristo. Él será el que lo anuncie, el que lo prepare, el que prepare a todo el pueblo. Y de hecho esa preparación será tan fuerte que muchos años después de la muerte de Juan Bautista, todavía en los Hechos de los Apóstoles se ve cuánta gente van encontrando, gente de buena fe, pero que solo la habían bautizado con el bautismo de Juan y que había oído hablar de Jesús y se consideraban de alguna forma cristianos, pero que el único bautismo había sido el de Juan, y recibirán el bautismo de Jesús, o sea, el del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el de la Santísima Trinidad, el bautismo que nos hace hijos de Dios, ese bautismo que recibían junto al don del Espíritu Santo que hoy llamamos la confirmación o la crismación. Y es curioso ver cómo todo el misterio de Dios empieza en estos personajes. Primero Isabel, que concebirá a Juan, en María, que concibe a Jesús, y a partir de Juan ese gran anuncio, la salvación está cerca. Pero aunque Dios es misericordioso y lo es al máximo, pero hay todo ese anuncio que nos dice, hemos de preparar los caminos al Señor. ¿Cómo se preparan esos caminos? Allanando las valles, subiendo las hondaduras, o sea, haciendo los caminos suaves. En el fondo está diciendo, cambiando el corazón del hombre. Eso de que Dios es misericordioso por su cuenta y por eso nos ha de perdonar absolutamente todo y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, eso no es cristiano, ni es de Juan. Juan pide ese bautismo de conversión para después llegar al bautismo en Cristo. Ese bautismo de conversión que ha de ser esa renuncia al pecado. Lo vivimos en nuestro propio bautismo, donde se mezcla por una parte ese bautismo de Juan, la renuncia al pecado, la renuncia al mal, la renuncia al diablo, con el bautismo de Cristo, esa consagración a Él, ese morir para resucitar con Cristo, este ser sepultados en nuestra muerte, en la muerte de Cristo, para resucitar con Él. Y eso quiere decir vivir en Cristo, lo que vamos viendo todos estos días, que no son fiesta como hoy, en el Sermón de la Montaña, convertirnos a Él para vivir con Él eternamente.